Hola, sean muy bienvenidos a esta segunda parte y final sobre este módulo referente a la investigación sumaria y al sumario administrativo. Hemos visto ya gran parte de la regulación en su integridad referente a la investigación sumaria y estamos viendo ahora las distintas etapas que tiene el sumario administrativo en su tramitación. Sin más, vamos adelante con la presentación. Vamos a la tercera etapa, la etapa acusatoria. Esta etapa consiste en la proposición del fiscal acorde con el artículo 135, inciso segundo del Estatuto Administrativo. En definitiva, ¿qué puede hacer el fiscal del sumario administrativo? Una vez que lleva adelante una investigación, recibe prueba, la que puede consistir en los más amplios medios de prueba, hizo las declaraciones indagatorias de las partes involucradas. eh, una vez que termina esta etapa indagatoria, eh, tiene que llegar o arribar a una decisión. Si solicita el sobreseimiento, porque no hay antecedentes suficientes para poder determinar responsabilidad administrativa, no se configura, o bien formula cargos. Esas son las dos alternativas que tiene. El sobreseimiento presupone que no hubo imputación de cargos. En cambio, la absolución supone que el inculpado se le hayan formulado cargos durante el procedimiento. Por eso se habla de absolución más concretamente cuando el fiscal propone cargos y es el jefe superior del servicio el que determina que no existió responsabilidad administrativa y que esos cargos no estaban suficientemente fundados. Eso para distinguir lo que es el sobreseimiento de la absolución. Así que, en términos simples, el fiscal lo que puede hacer es proponer el sobreseimiento o la formulación de cargo. Las autoridades facultadas para dictar el sobreseimiento son el jefe superior del servicio, el secretario regional ministerial, el director regional de servicios nacionales desconcentrados. Eso lo hemos visto aquí en el fondo, el jefe superior del servicio. Veamos entonces los cargos. ¿Qué es esto de los cargos? Los cargos que corresponden a la imputación que se hace por parte del fiscal a un funcionario determinado porque llega a la conclusión de que existe responsabilidad administrativa, deben ser precisos. Según los dictámenes que ahí se señalan de la Contraloría General de la República, los cargos deben ser concretos y precisos y necesariamente contener el detalle de los hechos constitutivos de la infracción y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado. Entonces es importante, si a ustedes les corresponde en algún momento ser fiscal, poner atención en esto. Los cargos tienen que ser precisos, no pueden ser ambiguos y deben, como señala ahí, contener con detalle los hechos constitutivos de la infracción y la forma en que ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado. Todos los funcionarios tienen deberes que cumplir y en ese sentido, si hay una infracción, tiene que quedar claramente establecido cómo se incumplió ese deber. Los cargos no pueden proponer sanciones, no es la misión de, en este caso, el fiscal. No procede que la fiscalía sumariante formule cargos y proponga en el mismo acto la sanción que, a su juicio, merece el afectado, ya que ello importa tanto un prejuzgamiento de las actuaciones del servidor, desde el instante que aún no han podido ejercer su derecho a defensa, como la transgresión de los principios de objetividad y de imparcialidad que debe observar el investigador. Y ahí están los dictámenes del año 1991, 2002, 2007. Ha sido consistente la Contraloría en este aspecto para que, en definitiva, se tenga presente de que no corresponde al fiscal determinar qué sanción corresponde por estos cargos que son formulados. Notificación de los cargos. La notificación de formulación de cargos, de acuerdo al artículo 131 del Estatuto Administrativo, es un trámite de carácter esencial, ya que la falta de notificación impide el derecho a la defensa, vulnerando el principio de bilateralidad de la audiencia previsto en el artículo 19, número 3 de la Constitución. Ahí se señalan los dictámenes del año 1999 y del año 2004 que son consistentes en esta materia. Es decir, aunque el estatuto administrativo propiamente tal no establezca este principio del debido proceso, de bilateralidad de la audiencia, se entiende que operan las normas
constitucionales referentes a este tema que consagra estos derechos para todo tipo de procedimiento y desde luego el sumario administrativo no es la excepción. Entonces, la notificación de los cargos es un requisito esencial y evidentemente si hay un error que se comete, vicia desde luego el procedimiento completo. Por lo menos a partir de ese error, a partir de esa infracción. La etapa indagatoria es secreta hasta la formulación de cargos. No resulta aplicable el principio de publicidad de la ley de procedimiento administrativo al sumario administrativo, ya que este último constituye un procedimiento de naturaleza especial y que ha regulado en detalle la defensa de los inculpados. Es decir, hay una primacía en este caso del estatuto administrativo por su especialidad en este procedimiento. Así que al menos en la etapa indagatoria, es secreto este sumario administrativo. En cuanto a los descargos, el inculpado tiene un plazo de 5 días prorrogables por otros 5 días cuando así lo ha solicitado el afectado, contado desde la notificación de los cargos para presentar sus descargos, defensa y solicitar o presentar pruebas, pudiendo consultar el expediente personalmente o por medio de su abogado. También eso lo señala expresamente el Estatuto Administrativo. En cuanto a la solicitud de rendición de prueba y diligencias probatorias, es un derecho del inculpado. El inculpado, cuando solicita la realización de ciertas diligencias probatorias, el fiscal está obligado a acceder debiendo ordenar un término probatorio que no puede exceder en total de 20 días. Ahí tenemos entonces un derecho del inculpado, no es facultativo para el fiscal acceder o no. Es un derecho del inculpado y por lo tanto debe acceder a recibir prueba y obviamente a recibir los descargos. 2. Se solicita en el escrito de descargos. De acuerdo al dictamen 38.374 del año 2008, no resulta admisible que recién en el escrito de reposición con apelación subsidiaria en contra de la medida aplicada se haya solicitado la realización de una serie de diligencias probatorias. Es decir, debe agregarse esta solicitud de prueba en el escrito de descargos. Por eso, importante, ahora si están al otro lado de la otra cara de la moneda y son investigados ustedes están siendo investigados por un sumario administrativo, siempre pedir asesores. Yo siempre aconsejo, ya en esta etapa al menos, asesorarse por un abogado, pedir copia del sumario y de esa forma hacer sus descargos y pedir pruebas si es que corresponde. Pero siempre lo primero que se debe hacer cuando uno es notificado de cargos que se formulan es pedir copia del expediente. De esa forma usted con copia del expediente puede ir donde su abogado que le dirá cuáles son los pasos a seguir. Pero pida siempre la copia del expediente. Es un derecho también del inculpado en este caso. Corresponde al fiscal realizar las diligencias solicitadas. De acuerdo al dictamen 3.965 del año 1994, bastante antiguo, el inculpado y su abogado pueden, conforme al estatuto administrativo, presentar pruebas o solicitar al fiscal actuaciones necesarias para la defensa, acompañar documentos o puntos para interrogar testigos y requerir careos. Pero corresponde al fiscal exclusivamente realizar las diligencias, no siendo posible que el afectado o su representante interroguen y contrainterroguen a los testigos como procede en los juicios civiles y criminales. Entonces, es el fiscal el que tiene que hacer esta diligencia solicitada por el inculpado. Así que y hay dictámenes en esa materia. Cierre de la investigación. La omisión del trámite de cierre del sumario no reviste el carácter de actuación esencial. Ahí está el dictamen de 1999 que lo señala. Esto es algo simple, es simplemente una resolución que cierra la investigación que se firma por el fiscal y el actuario. Así que ojo ahí, digamos, que no se les pase. Luego de eso viene otro documento que es la vista fiscal. Según el dictamen 13.338 del año 2000, la potestad sancionatoria está radicada en la autoridad administrativa y no en el fiscal sumariante, quien en su vista o informe efectúa una proposición de sanción no vinculante para aquella susceptible de ser modificada por la
superioridad del respectivo servicio en base a un criterio de racionalidad. Esto es, que la sanción impuesta sea proporcionada a la gravedad de la falta que se imputa. A tener presente entonces que la vista del fiscal no corresponde estar proponiendo sanciones, que esta es una facultad privativa del jefe superior del servicio, es lo que señala ahí este dictamen de la Contraloría, y que es importante señalarlo porque a veces se confunde este derecho de quién puede imponer la sanción, no porque la imponga directamente el fiscal, sino porque los fiscales muchas veces tienden a proponer determinadas sanciones. Y ahí es donde se comete un error. Desde luego, no debe ser considerado un error esencial, pero no corresponde al fiscal hacer ese tipo de afirmaciones. ¿Ya? Vamos a la quinta etapa, que es la etapa resolutiva. Evacuada la vista o informe fiscal, el jefe superior puede asumir cualquiera de las siguientes actitudes. A. Ordenar la reapertura del sumario por encontrarse incompleta la etapa indagatoria. Es decir, puede sugerir que se haga algún tipo de investigación extra para poder tener un resultado con mayores fundamentos. Puede absolver al inculpado, es decir, en este caso el fiscal, por ejemplo, formula cargos y el jefe superior del servicio decide, mira, en realidad estos cargos que usted formula no están bien justificados, no se puede concluir de la investigación que haya sido responsable, por ende decide absolver. Y C, aplicar la medida disciplinaria, es decir, en base a la formulación de cargos establecida por el fiscal, la normativa legal existente, evidentemente, se determina que hay antecedentes que permiten concluir que existió responsabilidad administrativa y se aplica alguna de las sanciones que ya hemos mencionado. El plazo, la resolución de término, sea absolución o sanción, debe dictarse dentro de los 5 días contados desde la fecha de la vista del fiscal. Etapa de reclamación. Puede existir primero A, de reposición ante la misma autoridad que hubiese dictado, o sea, ante la autoridad entonces del servicio. Puede haber de apelación ante el superior jerárquico de quien impuso la medida disciplinaria. Por ejemplo, si es un Ceremi, se puede acudir al ministro. Si es un director regional, al director nacional. Em, Cuando procede el recurso de apelación, tratándose de los servicios descentralizados, la figura carece de superior jerárquico. Claro, los ejemplos que les acabo de dar son servicios desconcentrados. El Ceremi es una autoridad desconcentrada del ministro y el director regional es un desconcentrado también de la dirección nacional. Entonces, tratándose de los servicios descentralizados, ¿cuáles son los descentralizados? Por ejemplo, el servicio de salud es un servicio descentralizado. La municipalidad es un servicio descentralizado. El gobierno regional es un servicio descentralizado. La jefatura carece de superior jerárquico, atendido lo cual la jurisprudencia administrativa ha dictaminado que eh, falla el supuesto necesario para la procedencia de la apelación. Por ende, no correspondería, en este caso, si, por ejemplo, un alcalde aplica una sanción de esta naturaleza, el gobernador regional que dirige a, ¿cómo se llama?, al gobierno regional o el director del servicio de salud, este recurso de apelación. Más bien solo procedería a la reposición. B. Tratándose de servicios centralizados, la jurisprudencia administrativa ha dictaminado que procede el recurso de apelación. Es decir, como los casos que señalé anteriormente. En caso de que el sumario sea resuelto por un Ceremi, se puede ir de apelación al ministro, y si es dictaminado por el director regional, se puede ir al director nacional. Fundamentación del rechazo de un recurso. Por último, en cuanto a los reclamos, en el sentido de que la autoridad no habría resuelto fundadamente los recursos de reposición que interpusieron, se cumple con indicar que, según lo expresado en el dictamen 6.334 del año 2010, la resolución que se pronuncia acerca del aludido recurso constituye una actuación procesal interna del sumario, bastándole a la superioridad dejar constancia en el expediente de la circunstancia de no haber dado lugar a esto. O sea, se explica sola la disposición contenida en el dictamen.
Vemos algunos temas anexos. La procedencia de la reforma en perjuicio. ¿Qué significa esto? La jurisprudencia ha sostenido su dictamen 56.015 del año 2010 que el régimen de apelación de una resolución sancionatoria en un sumario administrativo que regula el artículo 142 del Estatuto Administrativo contempla el principio de reforma en perjuicio o reformatio in pejus, conforme al cual, al conocer de una impugnación presentada en contra de una medida disciplinaria, la superioridad puede, según el tenor de la referida disposición, acoger la impugnación o resolver la aplicación de una medida distinta, de lo que se debe colegir que en esta instancia se puede absolver, disminuir o mantener la sanción, como también elevarla haciéndola más perjudicial para el afectado. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo si yo vía recurso de apelación recurro al superior jerárquico, al ministro, al director nacional del servicio, etcétera, este no solo puede acceder a la petición que hace el solicitante, que probablemente va a pedir la absolución, sino también tiene libertad para poder disminuir la sanción, aplicar una más baja, pero también puede aplicar una más alta, más gravosa. Así que eso siempre hay que tenerlo presente cuando se recurre de apelación. Puede que quien instruye el sumario haya aplicado la medida de suspensión y perfectamente la parte afectada puede apelar buscando la absolución, pero puede encontrarse con la sorpresa de que el superior jerárquico determina, por ejemplo, la destitución. Así que eso hay que tenerlo siempre presente. Falta de notificación de rechazo de un recurso. El dictamen 21.033 del año 2010 ha precisado que tales resoluciones constituyen una actuación procesal interna del sumario, bastándose a la autoridad dejar constancia en el expediente de la circunstancia de no haber dado lugar a ellos, motivo por el cual la omisión de la notificación de tales pronunciamientos no es un vicio que invalide las actuaciones practicadas en el correspondiente sumario administrativo. Importante. De una u otra forma, la Contraloría, a través de sus dictámenes que van constituyendo esta jurisprudencia administrativa, va resolviendo estos casos y señala cuáles considera que son actuaciones que son esenciales y cuáles no. Aquí estamos claramente frente a una que no es esencial. Aplicación de sanciones. Vamos entonces a esta etapa de aplicación de sanciones. Tratándose de absolución o medidas no expulsivas, corresponde al jefe de la institución, al secretario regional ministerial, al director regional de servicios nacionales desconcentrados en su caso. Es decir, a quien instruyó el sumario administrativo. 1. La resolución que dispone la absolución o el sobreseimiento se encuentra exenta salvo que el procedimiento disciplinario haya sido instruir por la Contraloría General de la República. Así que aquí hay un tema procesal importante, digamos que muchos encargados de recursos humanos eh, tienen siempre preguntan, digamos, ¿no? Como abogado le han llegado esas preguntas. La resolución que dispone la absolución o el sobreseimiento se encuentra exenta, salvo que el procedimiento disciplinario lo haya ordenado Contraloría mediante alguno por ejemplo, a través de alguna auditoría que haya hecho, que haya ordenado iniciar un sumario administrativo. Bueno, en ese caso va a tomar de razón, digamos, pero en los demás casos no. 2. La resolución que aprueba la aplicación de una medida disciplinaria, sea no expulsiva, será sometida a toma de razón. Es decir, cualquier sanción que se aplique, ya sea censura, multa, suspensión y obviamente la destitución, va a toma de razón. Y ahí es donde con el transcurso de los años uno se va dando cuenta de ciertas evoluciones que ha tenido Contraloría, porque evidentemente hoy día tiene un rol mucho más activo en la tramitación de estos procedimientos, incluso alterando la medida, la sanción que el jefe superior del servicio ha aplicado, generándose ahí ciertas controversias en este tema porque evidentemente legalmente corresponde al jefe de servicio aplicar una sanción, independiente que lo diga o no
Contraloría, y ahí, como dije anteriormente, se han generado ciertas controversias en esa materia. B. Tratándose de la medida de destitución, corresponde a la autoridad facultada para hacer el nombramiento. Ya quien lo nombra lo destituye. No me refiero a la persona concretamente tal, sino a quien tiene el cargo en ese momento. Efecto de la medida disciplinaria. Según el dictamen 49.994 del año 2000, las medidas disciplinarias surten efectos desde la data en que se notifique, desde la fecha en que se notifique a la afectada la total tramitación del decreto o resolución que las ordena aplicar. Reitero entonces, las medidas disciplinarias surten efectos desde la fecha en que se notifique a la afectada la total tramitación, al afectado o afectado, la total tramitación del decreto o resolución que las ordena aplicar. En cuanto a las reclamaciones ante la Contraloría General de la República, lo primero que hay que señalar es que la Contraloría no constituye instancia. Como en muchos actos administrativos, existe siempre la posibilidad de acudir a Contraloría. Y eso siempre es un camino que tiene el funcionario público frente a un acto en el cual se vea afectado, que se vea perjudicado. Evidentemente puede acudir a Contraloría y el sumario administrativo no es la excepción. Eh, en este sentido hay que tener claro respecto a los reclamos a Contraloría, primero, que solo se puede recurrir en virtud del derecho de petición y que no es aplicable el recurso de reclamación del artículo 160 del Estatuto eh, Administrativo. El artículo 160 del Estatuto Administrativo se refiere al reclamo que se hace a Contraloría dentro del plazo de 10 días por alguna ilegalidad que eh, eh, estime el funcionario público en cualquiera de los casos. Entonces lo que se señala acá es que eso no procede. Se intenta dejar claro siempre que la Contraloría no constituye instancia. El dictamen del año 2004 al que se hace mención señala que no procede respecto a ellas el recurso de reclamo establecido en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, ya que no está contemplado entre los que el artículo 141 autoriza interponer en contra de esas sanciones. Con todo, y esto es importante, la Contraloría General en el trámite de toma de razón o de registro de los decretos o resoluciones que aplican la medida disciplinaria puede considerar como antecedente de la actitud que ha de asumir ante ellos las presentaciones que le hagan los afectados, las que pueden llevarla a cursar o devolver el decreto o resolución en trámite. Asimismo, si se recurre a ella en ejercicio del derecho de petición, se le habilita, aún en ese caso, para ejercer de oficio sus facultades fiscalizadoras de la legalidad de los actos de la administración. Así que es importante, se puede acudir a Contraloría, pero hay que entender con las limitaciones antes señaladas. Pasemos a la siguiente lámina, que como dije respecto a la investigación sumaria, esperemos que ayude a clarificar y no a enredar más esta tramitación del sumario administrativo y que da cuenta de las distintas etapas que este sumario debe contener. Más allá de tener clara esta estructura, siempre surgen algunas dudas, así que como vimos respecto a la investigación sumaria, voy a pronunciarme sobre ciertas inquietudes que siempre surgen cuando por lo menos me ha correspondido hacer clases en recintos del área de salud. Por ejemplo, ¿qué funcionarios pueden ejercer derecho de apelación en los hospitales autogestionados? Indudablemente ese es un tema que siempre se presta para duda. ¿Qué ocurre en los hospitales autogestionados? Pues bien, hay un dictamen del año 2014, entre otros, por cierto, siempre esto se van repitiendo los casos y hay otros pronunciamientos. Solo los funcionarios de planta pueden deducir recursos de apelación en contra de la resolución que los sanciona. ¿Por qué pasa esto? Sobre el particular cabe recordar
que, acorde con lo expresado en el inciso primero del artículo 22 del decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, el director del servicio de salud es el jefe superior del servicio, el que conforme a lo prescrito en la letra G del artículo 23 del mismo cuerpo normativo, le corresponde designar a los funcionarios, poner término a sus servicios y en general ejercer respecto del personal todas las facultades que corresponden a un jefe superior de un servicio descentralizado. No obstante, tratándose de los establecimientos de autogestión en red, el artículo 35 del decreto con fuerza de ley mencionado expresamente establece que la administración superior y control de ellos compete a su director, agregando en su artículo 36 letra F, inciso segundo, que los directores de hospitales ejercen las funciones propias de un jefe superior de servicio en relación con el personal a contrata y el contratado a honorario. Como puede advertirse entonces, el citado precepto no alude a quienes son los titulares de planta, de manera que tratándose de tales empleados, el director del referido hospital no es su jefe superior, de lo que se desprende que respecto a estos, esa calidad la tiene el director del respectivo servicio de salud, afirmación que es concordante con lo establecido en el dictamen 10.137 del año 2012. A propósito de lo mismo, en un hospital autogestionado, ¿quién debe dictar el acto terminal de un sumario? La jurisprudencia administrativa, evidentemente de la Contraloría, ha señalado varios dictámenes, 2009, 2011, 2014, que interpretando la normativa del decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, eh, los directores de los establecimientos de autogestión en red deben aplicar las medidas disciplinarias respecto de todo el personal de su dependencia, salvo tratándose de sanciones expulsivas, las que solo pueden decretar para los servidores a contrata, pues en el caso de los funcionarios titulares deben ser impuestas por el director del servicio de salud respectivo. Otro tema que siempre aparece es respecto a lo que señala el artículo 130 del Estatuto Administrativo, que establece que el sumario se llevará foliado en letras y números. Eso de el foliado tiene que ver con que se anote en la parte superior de cada hoja el número de la misma, pero con números y letras. ¿Qué pasa si no se hace? Hay dictámenes de Contraloría que han determinado que no es un vicio de tal magnitud que permita invalidar el procedimiento, pero debe hacerse. Finalmente, en este punto, quiero destacar algunas de las modificaciones que ha incorporado la denominada Ley CARI, la Ley 21.643, respecto a los casos que puedan constituir acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. Esta ley lo que hace es básicamente buscar un clima de armonía laboral, mejorar eh, las condiciones de trabajo, generar un clima de respeto y en definitiva busca un cambio cultural. Para ello, eh, establece que los servicios públicos tienen que tener un protocolo preventivo de estas situaciones que pueden constituir, como dije anteriormente, acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. Para ello, ordena a la Superintendencia de Seguridad Social, la Suceso, que elabore un protocolo preventivo, que ya hay un modelo tipo que anda circulando, que lo hicieron ellos, y que en el fondo viene a darle más contenido a lo que hace algunos años eran los MALS. De esta forma se busca concretamente que cada servicio vaya analizando, diagnosticando situaciones que puedan darse que signifiquen un acoso laboral sexual o violencia en el trabajo. Me refiero, cuando digo violencia en el trabajo, a la violencia que, en que pueden incurrir terceros contra funcionarios públicos, en usuarios, en proveedores. em, por eso se hace esa distinción. Esta normativa establece una definición de cada uno de estos aspectos
y establece entonces que cada servicio tenga este protocolo preventivo. A mí me ha tocado hacer a varios servicios clases sobre este tema. Y básicamente el principal objeto es generar un cambio cultural dentro del trabajo. Se establece además un procedimiento eh, investigativo y que permita sancionar a las personas que incurran en este tipo de conductas. Sin embargo, ese eh, procedimiento de investigación y sanción está establecido para el mundo privado y se ordena, así como la suceso dictó este protocolo tipo y las principales pautas para que cada servicio y empresa tenga un protocolo preventivo, la dictación de un reglamento al Ministerio del Trabajo, pero ese reglamento está básicamente destinado al mundo privado. El mundo público, ¿qué hace? Tiene que aplicar este protocolo preventivo que se aplicó porque hubo una modificación a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado que ordena que cada servicio tenga este protocolo preventivo. Y en el caso de la investigación y la sanción, no se estableció un nuevo procedimiento para investigar y sancionar este tipo de conductas, sino más bien se hicieron algunas reformas al clásico mecanismo para determinar la responsabilidad administrativa, que es el que estamos estudiando hoy día, como es el sumario administrativo. Entonces, vamos a analizar un poco cuáles son estas modificaciones que incorporó la ley Karin, y lo menciono porque evidentemente hemos visto a lo largo de este curso las principales normativas referentes al sumario, pero estos sumarios eh, tienen algunos aspectos que cambiaron a propósito de la ley Karin para este tipo de conductas. Sin perjuicio de aquello, hubo una reforma que se implementó que va a cambiar eh, la regulación referente a los sumarios administrativos para todos los casos, no solo para los casos de la ley Karin, que son los principios que ya mencionamos anteriormente, de celeridad, imparcialidad, perspectiva de género, etcétera. Son 4 principios que se incorporaron para todos los casos, pero en lo que vamos a ver ahora, la ley se establece que para los casos que puedan constituir acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, se hacen algunas modificaciones que vamos a analizar a continuación. Eh, bueno, como se señala ahí, se incorporan los principios bajo los cuales se deben tramitar los sumarios administrativos: confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. El acoso laboral se incorpora al catálogo de infracciones que pueden ameritar la destitución. En el caso del acoso laboral, el fiscal podrá eximir al sancionado de los 5 años de inhabilidad, salvo la misma institución. Dos cosas que mencionar acá. Primero, en cuanto a que se incorpora al catálogo de infracciones que pueden ameritar la destitución, es porque se entiende que estos actos que signifiquen acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, o más bien los dos primeros, porque el tercero lo hace un ajeno a la administración, al servicio. En el caso del acoso laboral, eh, se entiende que es una infracción grave al deber de probidad. Y por ser una infracción grave al deber de probidad, se entiende que puede derivar en una destitución. En cuanto al acoso sexual, ya estaba incorporado. Entonces tenemos que el acoso laboral hoy día y el acoso sexual son faltas graves al principio de probidad. Y por ser falta grave al principio de probidad, están dentro de las infracciones que pueden significar la destitución. El segundo caso, en cuanto es bastante particular, y esto merece muchos comentarios. En cuanto al acoso laboral, pongan atención, el fiscal podrá eximir al sancionado de los 5 años de inhabilidad, salvo en la misma institución. Recuerden ustedes que cuando una persona es destituida por un sumario, eso trae aparejado esa inhabilidad de 5 años para ingresar a la administración pública. Pues bien, la ley Karen incorpora que cuando se trata de acoso laboral, el fiscal, ni siquiera la autoridad del jefe de servicio, el fiscal podrá eximir al sancionado de esos 5 años de inhabilidad. Es decir, el fiscal perfectamente puede decir que va a tener una inhabilidad de 1 año para ingresar a otros cargos públicos. Em, y la persona que es sancionada por acoso laboral podría ingresar nuevamente a la administración pública antes de los 5 años, con esa limitación del año en el ejemplo que les di. Eso en el acoso laboral, no en el caso sexual. Y se señala ahí, salvo en la misma institución. Es decir, en la misma institución se aplica los 5 años. O sea, esto es bastante particular, insólito.
Pero bueno, me imagino que tiene que ver con que el legislador entiende que los climas laborales a veces no son responsabilidad de una persona y que si una persona es sancionada por afectar el clima laboral, por acoso laboral, puede a lo mejor desempeñarse de buena forma nuevamente en la administración pública, sí en otro servicio antes de los 5 años y para eso le da la facultad al fiscal. Es bastante cuestionable, es bastante raro, pero existe, eso se incorporó ahora último con la ley Karin de hace poco tiempo y es bueno que ustedes también lo conozcan. Si la autoridad desestima una denuncia por acoso sexual o laboral, me falta un espacio, que pudiese derivar en una investigación sumaria, deberá hacerlo por resolución fundada y notificar al denunciante dentro de los 5 años. 5 días, perdón. 5 días. ¿Qué significa esto? Que si se hace una denuncia por alguna situación de acoso laboral o acoso sexual, si el jefe superior del servicio no quiere iniciar un procedimiento disciplinario por eso, tiene que emitir una resolución fundada de por qué no va a iniciar ese procedimiento disciplinario. En este caso, el denunciante, dentro de 5 días, eh, puede acudir, o sea, tiene que notificarlo dentro de 5 días y el funcionario puede acudir a la Contraloría General de la República dentro de 10 días. Así que es interesante eso. Cuando se trata entonces de acoso laboral o acoso sexual, si ante una denuncia el jefe de servicio no quiere iniciar un sumario, tiene que emitir una resolución que diga por qué no lo quiere iniciar y notificar dentro de 5 días al denunciante. Y este podrá recurrir por este hecho a Contraloría dentro del plazo de 10 días. Eso es. Si la persona denunciada o la persona denunciante por acoso sexual o laboral es del primer nivel jerárquico, el acto que sobresee, absuelve o aplica medida disciplinaria, y me falta un espacio nuevamente, va a toma de razón. Ya delante vimos qué casos iban a toma de razón. eh, y aquí en el caso de que sobresee o absuelve, va a toma de razón también de Contraloría. Respecto al fiscal de un sumario por acoso laboral o sexual, se preferirá un funcionario, nuevamente me falta un espacio ahí, con formación, se preferirá un funcionario con formación en materias de prevención, investigación y sanción de acoso, género, derechos fundamentales. O sea, el fiscal tiene que tener algún tipo de preparación, capacitación en materias de derechos humanos, perspectiva de género o la ley Karen en sí. Siguiente, las víctimas y personas afectadas por las eventuales infracciones tendrán derecho a aportar antecedentes a la investigación, a conocer su contenido desde la formulación de cargo, eso es interesante, a ser notificados e interponer recursos en contra de los actos administrativos en los mismos términos que el funcionario inculpado. Interesante. Ahí me faltaron varios espacios de haber sido la configuración porque lo saqué de una presentación que hice respecto a la ley Karin y seguramente cuando pasé la información a esta presentación se desconfiguró los espacios entre las palabras. Por eso disculpen ahí el error. Entonces, lo importante es que surgen ahí algunos derechos para la víctima. Siguiente, el fiscal deberá aportar medidas de resguardo a personas involucradas como separarlos físicamente y otorgar atención psicológica. Ya, el tema de separarlos también es un tema que cuando hablamos de perspectiva de género también hay que tenerlo en consideración. Muchas veces cuando es víctima de este tipo de situaciones una mujer, es la mujer a la que se le aparta, se le cambia de funciones, se le puede dar teletrabajo, pero ¿por qué? Por el solo hecho de ser mujer. Eh, Ahí cobra importancia el tema de la perspectiva de género, por ejemplo, de preguntarle, a lo mejor ella no quiere ser separada de la función que realiza a diario y el que tiene que ser separado es la persona inculpada, ¿no? Em, otra medida como perspectiva de género puede ser que el fiscal sea una persona del mismo género de la persona que hace la denuncia. A lo mejor esa persona se siente más cómoda al relatar los hechos con una persona de su mismo género. En ese sentido, y la otra opción en cuanto a otorgar atención psicológica, aquí lo que la ley Karen establece es que la atención psicológica la debe prestar la mutualidad respectiva. No es que el servicio tenga que contratar a un psicólogo para la atención de la persona que hace una denuncia por ley Karin, sino que la atención la hacen las mutualidades, ¿ya? Otra modificación, cuando la autoridad aprueba el sobreseimiento.
absuelve al denunciado o aplica medida disciplinaria, deberá notificar al denunciante dentro de 5 días, quien podrá recurrir a Contraloría dentro de 20 días. O sea, si hay una sanción, hay una investigación y la autoridad aprueba el sobreseimiento o absuelve al denunciado, es en el caso de que el fiscal determine que formula cargos, pero el jefe superior del servicio dice, no, ¿sabe qué? No se configura, absuelvo. Eh, Deberá notificar al denunciante dentro de 5 días, quien si no está de acuerdo con esta resolución, como probablemente va a ocurrir, podrá recurrir a Contraloría General de la República dentro de 20 días. Excepcionalmente, la Contraloría General de la República puede instruir estos sumarios directamente. La ley de Contraloría dispone que el Contralor o cualquier otro funcionario de esta institución, especialmente facultado por aquel, podrá ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos, suspender a los jefes de oficina o de servicios y a los demás funcionarios y poner a los responsables en casos de desfalco o irregularidades graves a disposición de la justicia. En estos casos, la potestad de aplicar sanciones permanece en el servicio al que le pertenece el funcionario. O sea, estos son los sumarios que ordena Contraloría, ¿ya? Lo puede hacer, pero en el fondo, como se dice ahí al final, la potestad de aplicar sanciones permanece en el servicio a que pertenece el funcionario. Esto, desde luego, más allá del tema de la ley Karin, esto de los sumarios en general, no solo en los casos de la ley Karin cuando hay acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, sino en la generalidad de los casos, los sumarios pueden ser instruidos por Contraloría. Delante mencionamos el caso de que podía ser por una auditoría, una fiscalización, etcétera, que se ordene un sumario determinado. Un hecho, varios tipos de responsabilidad. Esto siempre hay que tenerlo presente. Un hecho puntual puede significar responsabilidad penal, responsabilidad administrativa o responsabilidad civil, y cada una va por su camino independiente. No es porque se resuelva favorablemente un sumario, esa persona se libró de recibir una sanción penal. Eso no es así. En conformidad como lo dispone el artículo 120 del Estatuto Administrativo, la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, y en consecuencia las actuaciones o resoluciones referidas a esta, tales como archivo provisional, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos. O sea, más claro que el agua. Cuando un funcionario es sancionado con la destitución como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y posteriormente en el proceso criminal es absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, debe ser reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución y o en otro igual jerarquía. En este caso, conservará todos los derechos y beneficios legales y previsionales como si hubiese estado en actividad. Aquí se refiere al caso del funcionario que es sancionado con la destitución como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito. ¿Ya? También pueden ocurrir esos temas. Entonces, evidentemente, cuando el motivo es ese, procede la reincorporación. Siguiente, en los demás casos, el sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el funcionario podrá pedir la reapertura del sumario administrativo y si en este también se le absolviere, procederá la reincorporación en los términos antes señalados. ¿Ya? Ahí está también claro. Vicios en su tramitación. Esto lo hemos conversado también anteriormente. No voy a profundizar más en eso porque lo hemos tratado latamente. Los vicios en el procedimiento no afectarán la legalidad de la resolución que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario. Lo importante es destacar acá que el ordenamiento jurídico entiende que el sumario no necesariamente es hecho por un abogado, que pueden haber errores y como pueden haber errores, lo importante para efectos del sumario es que sean errores que puedan incidir en trámites que tengan influencia decisiva en los resultados del sumario. Si inciden otro tipo de trámites, no vicia el procedimiento en general. Entonces hay que tener ojo ahí con fundamentalmente las notificaciones,
con cumplir cada una de las etapas que establece el estatuto administrativo para tramitar un sumario. Y en otros casos, bueno, hemos hablado del tema de los plazos, que ya es casi práctica en algunos servicios de no respetar los plazos que se establecen en el estatuto administrativo, y en esos casos pasa que no se entiende que son vicios que permitan anular el procedimiento. Y por eso a veces es una mala práctica en el sentido de prolongar y prolongar la tramitación de los sumarios. Em, Nunca hay que perder nunca hay que perder, digamos, o siempre hay que tener presente de que en algún momento la Contraloría puede fiscalizar esta situación y puede de una u otra forma em, eh, tratar de exponer al jefe superior del servicio, porque él tiene como jefe una labor de control sobre sus subalternos, su responsabilidad por este tipo de situaciones. Lo que va a hacer ahí el jefe de servicio, evidentemente va a iniciar un sumario contra el fiscal que no tramitó adecuadamente y rápidamente un sumario, y puede significar también una sanción administrativa para el fiscal de un sumario X que ha retardado sin justificación eh, la tramitación del mismo. Entonces siempre hay que tener ahí cuidado en que, si bien el tema de los plazos no es un tema que vicie el procedimiento, sí siempre hay que tenerlo presente porque puede significar responsabilidad administrativa del funcionario que tiene el rol de fiscal en ese proceso. En cuanto a la extinción de la responsabilidad administrativa, el artículo 157 del Estatuto Administrativo señala que la responsabilidad administrativa del funcionario público se extingue. ¿Cuándo se extingue? ¿Cuándo dejo de tener responsabilidad administrativa? Evidentemente por la muerte. Eh, Ese es el primero de los casos. El segundo, por haber cesado en sus funciones sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 47. Entonces, bueno, esto se refiere al caso de el funcionario renunciado, eh, que se haya iniciado un sumario en su contra antes de la renuncia. En ese caso hay una excepción, por eso dice sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final del artículo 147 más bien. Eh, entonces, en este caso no se extingue la responsabilidad administrativa, puesto que si se inicia un procedimiento administrativo, luego renuncia, eh, el sumario sigue de igual forma su curso. Letra C, por cumplimiento de la sanción, es decir, este funcionario fue sancionado, cumple con su sanción, se extingue la responsabilidad administrativa. Y por prescripción de la acción disciplinaria, es decir, el plazo que tengo para iniciar eh, esa acción, este sumario. ¿Y cuál es el plazo? Acá está. La acción disciplinaria de la administración contra el funcionario prescribirá en 4 años, contado desde el día en que éste hubiese incurrido en la acción u omisión que le da origen. Es decir, eh, hay aquí 4 años en que el funcionario, desde que se comete una infracción, para que el funcionario pueda ser sumariado, por así decirlo. Aunque no sé si es la correcta utilización del lenguaje, pero todos entendemos a qué nos referimos. Hay 4 años entonces para que se le inicie un sumario administrativo. No obstante, si hubiese un hecho constitutivo de delito, la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal. Interesante ese tema. Y finalmente, la prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe perdiéndose el tiempo transcurrido si el funcionario incurriere nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde que se formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva. Dicho esto, damos por concluido este módulo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido una oportunidad para profundizar sobre estos procedimientos administrativos que son complejos, que ya vimos sobre todo en el caso del sumario administrativo son reglados, que tienen mucha norma
y que la Contraloría se ha encargado a lo largo de los años de ir complementando los vacíos o lagunas que puedan existir, las interpretaciones, las dudas que siempre hay en los casos prácticos. Como dijimos en algún momento, la realidad supera al legislador y en ese sentido la Contraloría ha tenido un rol importante en darle contenido y en la interpretación de distintas normas del ámbito público que han resuelto una serie de dudas e inquietudes que surgen cuando se debe realizar una investigación sumaria o sumario administrativo. Dicho esto, invitarlos a que revisen los documentos en la plataforma. Hay bastantes documentos y datos interesantes que les van a servir no solo para efecto de aprobar el curso, sino también para la utilidad práctica, que significa que probablemente ustedes pueden estar involucrados en algún hecho que signifique que puedan ser o fiscales, nombrados fiscales, actuarios, o bien pueden estar siendo investigados por un sumario administrativo. Tampoco hay que se acabe el mundo cuando eso ocurre. Recuerden que el sumario no es solo un mecanismo para determinar responsabilidades. El sumario es un medio que tiene el jefe superior del servicio también de investigar cómo ocurrieron los hechos. A partir de este curso, hoy día cuentan con mayores herramientas para conocer cómo funciona este procedimiento y afrontarlo también de mejor forma. Si les toca ser fiscales, evidentemente eh, esto les va a servir. Siempre acudan a los apuntes para no cometer errores y traten de cumplir con los plazos, que siempre es importante no solo para darle certeza al funcionario que está siendo investigado, porque la incertidumbre para nadie es grata, sino también para ustedes, en calidad de fiscal o actuario, puedan liberarse de una carga extra al trabajo que realizan a diario. Muchísimas gracias.